¿Alguna vez te has preguntado cómo se generan los datos que alimentan tus aplicaciones y tus sistemas favoritos? Hoy vamos a desvelar el misterio que hay detrás de la generación de datos en sistemas fuente. Soy Verónica Hernández Sánchez y esto es Garage Data Pills. Como ya sabemos, el trabajo de un ingeniero o ingeniera de datos es coger datos de un sistema fuente, hacer algo con ellos y convertirlos en cosas útiles para los casos de uso posteriores. Pero antes de empezar a coger los datos, tenemos que entender dónde existen, cómo se generan y sus características. En este vídeo vamos a ver algunos de los sistemas de generación de datos más populares y cosas que tenemos que considerar cuando trabajemos con ellos. Vamos a ver los conceptos básicos, lo que son las bases de datos, las APIs, las colas de mensajes y plataformas de transmisión de eventos, el data sharing y las fuentes de datos de terceros. Bueno, ¿cómo se crean los datos que utilizamos? Pues pueden ser creados de distintas maneras. Pueden ser creados de manera analógica y los datos analógicos ocurren en el mundo real, como en el discurso oral, el lenguaje de signos, cuando escribes en un papel o usas un instrumento. Otra manera de crear los datos, pues son los datos digitales, que se pueden crear o al convertir datos analógicos en datos digitales o pueden ser productos nativos de un sistema digital. Por ejemplo, como vemos aquí, si convertimos la señal de un micrófono en datos de sonido que son digitales o una transacción que se produce de manera directamente digital en una tarjeta de crédito. Una buena práctica es familiarizarte con el sistema fuente y con cómo genera los datos. Y una manera de hacer esto es leyendo la documentación de este sistema. Tenemos los ficheros y los datos no estructurados. Un fichero es simplemente una secuencia de bytes que normalmente se guarda en un disco. Generalmente las aplicaciones escriben los datos directamente en ficheros y los ficheros pueden guardar parámetros locales como eventos, logs, imágenes y audio. Además, los ficheros son un medio universal de intercambio de datos. Los tipos principales son estructurados, como Excel y CSV, semiestructurados, como JSON, XML y CSV, o no estructurados, como TXT y CSV. Una base de datos de aplicaciones, o OLTP, guarda el estado de una aplicación. Un ejemplo estándar es una base de datos que guarda balances de cuentas bancarias. Conforme van pasando las transacciones y los pagos, la aplicación actualiza estos balances de cuenta. Típicamente, una base de datos de aplicaciones es un sistema de procesado online de transacciones, que es una base de datos que lee y escribe registros individuales de datos a una gran velocidad. Estos permiten una latencia baja y una alta concurrencia. Fundamentalmente, estos trabajan bien como aplicaciones de backend donde hay miles o incluso millones de usuarios que pueden interactuar con la aplicación simultáneamente, actualizando y escribiendo datos concurrentemente. Sin embargo, estos son menos adecuados para casos de usos de analítica, donde con una sola query tenemos que escanear muchos datos. Una transacción atómica es un conjunto de muchos cambios que se consignan como una unidad. Por ejemplo, si tenemos dos cuentas bancarias en las que se transfieren $100 de una a otra, la transacción entera tiene que hacerse con actualizaciones en las dos cuentas o fallar sin actualizar ninguna. No podría quedarse la cuenta A con menos 100 y que no aparezcan los más 100 en la cuenta B, por ejemplo. ACID son una serie de características que son críticas para una base de datos y estas serían atomicidad, consistencia, isolation o aislamiento y durabilidad. La atomicidad ya hemos explicado lo que es. La consistencia significa que cualquier lectura de la base de datos devolverá la última versión del ítem o registro. Aislamiento o isolation dice que si hay dos actualizaciones al mismo tiempo para el mismo ítem, el estado final de la base de datos será consistente con la ejecución secuencial de estas actualizaciones en el orden que se mandaron. Y por último, durabilidad indica que los datos que se guardan nunca se perderán, incluso aunque haya pérdidas de corriente, etc. Estas características no son obligatorias, pero garantizan que nuestra base de datos mantendrá de forma consistente los datos, de manera que nos simplificará la vida como developers. Por otro lado, tenemos los sistemas de procesamiento analítico online, que se construyen
para ejecutar queries analíticas enormes y que por el contrario son ineficientes para hacer búsquedas de registros individuales. Estos sistemas OLAP se utilizan típicamente para almacenamiento y para sistemas de queries para analítica. Sin embargo, los ingenieros e ingenieras suelen necesitar leer datos de sistemas OLAP, por ejemplo, para entrenar un modelo de Machine Learning. Y con este ejemplo se ve muy bien la diferencia entre los OLTP y los OLAP. Por ejemplo, los OLTPs que van a leer un registro individual, pues tendríamos, por ejemplo, si un padre o madre dice, ¿cómo está haciendo mi hijo en la escuela? Pues el profesor iría rápidamente a buscar la nota y dice, pues tiene una. Y por el contrario, los sistemas OLAP, como ya hemos dicho, pues se utilizan para hacer analítica, para hacer Machine Learning, Data Science, etc. Entonces aquí los padres preguntarían, ¿lo va a hacer mi hijo bien en la escuela? Y el director o directora diría, bueno, pues basado en el 95% de las tasas de aprobados que tenemos en los últimos 5 años, pues debería hacerlo bien en la escuela. Esto sería analítica y esto sería una simple query de un registro individual. Otro concepto básico en estos sistemas de fuentes de datos, pues sería la captura de cambios de datos o CDC, que es un método para extraer cada evento de cambio, como insertar, actualizar o borrar, que ocurre en una base de datos. Normalmente se aprovecha para replicaciones entre bases de datos en casi tiempo real o para crear un flujo de eventos para procesados posteriores. Los logs. Los logs lo que hacen son capturar información sobre eventos que ocurren en sistemas. Por ejemplo, un log puede capturar tráfico y patrones de uso en un servidor web. Los logs son una rica fuente de datos, potencialmente valiosos para hacer análisis de datos posteriores, machine learning y para automatización. ¿Alguna fuente de datos de estos logs? Sistemas operativos, aplicaciones, servidores, contenedores, redes, servicios, etc. Como mínimo, un log tiene que guardar quién, o sea, el humano, sistema o cuenta asociada con el evento, el qué, que sería el evento que pasó y sus metadatos, y cuándo, que sería el timestamp del evento. Los logs se codifican de varias maneras. Pueden estar estructurados en un formato compacto personalizado por tener eficiencia en el espacio, semiestructurados, que serían como texto en un JSON, pero estos son menos eficientes que los estructurados porque hace falta un código personalizado para poder extraerles información. Y también puede ser no estructurados, que guardan simplemente la salida de consola del software. Y estos pueden dar información útil a los científicos de datos, aunque también sacarles información puede ser difícil. Otro concepto que tenemos dentro de los logs sería la resolución de estos, que se refiere a la cantidad de datos que se capturan en un log. Y el nivel del log se refiere a las condiciones que se necesitan para registrar un log. Por ejemplo, que falle en determinado punto o que la base de datos esté caída durante más de 3 segundos, etc. Y por último, tendríamos la latencia de los logs, que pueden ser en batch o en tiempo real. Los que son en batch se escriben continuamente en un fichero y los que son en tiempo real se van escribiendo de manera individual. Los logs de bases de datos son esenciales y por eso los vamos a ver aquí con un poco más de detalle. Son muy útiles en ingeniería de datos, especialmente para que los procesos CDC generen flujos de eventos de los cambios de la base de datos. Normalmente estos logs son ficheros estructurados que se guardan en el formato nativo de la base de datos y juegan un papel fundamental en la recuperación de esta. El servidor de la base de datos recibe solicitudes de escritura y actualización en una tabla de la base de datos y va guardando cada operación en un log antes de responder a la solicitud. La respuesta de esta viene con una garantía asociada al log, de que incluso si el servidor falla, se puede recuperar su estado completando el trabajo que no se ha terminado desde los logs. Y el último concepto que vamos a ver son los patrones de transacciones. El primero sería CRUD, que significa crear, leer, actualizar o borrar, y se utiliza muy comúnmente en programación y representa las 4 operaciones básicas de almacenamiento persistente. Un principio básico de la CRUD es que los datos deben ser creados antes de ser usados. Después de que se crean, ya pueden ser leídos y pueden ser actualizados. Y finalmente, puede ser que
que necesitemos destruir los datos. Este patrón te lo puedes encontrar tanto en APIs como en bases de datos. Y el segundo patrón sería el de insert only o solo inserción, en el que los nuevos registros se insertan directamente en la tabla con un timestamp que indica cuándo se crearon. Si quieres buscar el último valor de un registro, tendrías que ir a buscar el último timestamp, que en este caso sería este. Este timestamp indica cuándo se crearon. Esto tiene varias desventajas. La primera es que las tablas pueden crecer hasta hacerse enormes, especialmente si los datos cambian mucho. Ya que cada cambio se va guardando en la tabla. Y lo segundo es que cuando quieres hacer una búsqueda del estado actual, esta cada vez tarda más tiempo, ya que tienes que buscar el máximo del timestamp y para eso tienes que ir mirando registro a registro. En esta sección vamos a ver los detalles de las bases de datos y vamos a empezar por algunas consideraciones básicas. Los sistemas de gestión de bases de datos se utilizan para guardar y para servir los datos y suelen consistir en un mecanismo de almacenamiento, un optimizador de queries, recuperación de desastres y otros componentes. ¿Y cómo buscan y sacan datos las bases de datos? Pues suelen utilizar índices para ayudar a aumentar la velocidad de las búsquedas, pero sin embargo no todas las bases de datos tienen índices. Si tu base de datos los utiliza, debes entender los mejores patrones para diseñarlos y para mantenerlos, así como los distintos tipos que hay. También tenemos que preguntarnos si utiliza un optimizador de queries y cuáles son sus características. Si la base de datos permite escalar a demanda y qué estrategia de escalado sigue. Si escala horizontalmente con más nodos o verticalmente con más recursos. ¿Qué patrones de modelado funcionan mejor con la base de datos? ¿Cómo se crean, leen, actualizan y borran los datos en la base de datos? ¿La base de datos es completamente consistente o es consistente de manera relajada? Y ahora vamos a ver los distintos tipos de bases de datos. Las bases de datos relacionales son las más comunes. En estas, los datos se guardan en una tabla de relaciones o filas y cada relación contiene múltiples campos o columnas. Cada relación en la tabla tiene el mismo esquema y las tablas se indexan normalmente por una clave primaria que es un campo único por cada fila. También tienen una foreign key, que son campos con valores que se conectan con los valores de las claves primarias de otras tablas, de manera que se facilitan los joins o las uniones y permiten esquemas complejos que van difundiendo los datos por múltiples tablas. En particular, se pueden diseñar esquemas normalizados y es una estrategia para asegurarnos de que los datos en los registros no se duplican en múltiples sitios, evitando la necesidad de actualizar los estados en múltiples localizaciones y previniendo consistencias. Estos sistemas normalmente cumplen con el principio ACID. Y ahora vamos a empezar a ver las bases de datos no relacionales, que son todas las que están fuera del esquema visto anteriormente de tabla con filas y columnas. Las ventajas de estas bases de datos pues son que se puede mejorar el rendimiento, la escalabilidad y la flexibilidad del esquema, pero puede ser que tengamos menos consistencia, que no podamos hacer joins o que tengamos un esquema fijo. Y hay varios tipos. Vamos a empezar por las de clave-valor. En este tipo de almacenamiento se sacan los datos utilizando una clave que identifica de manera única cada registro. Es similar a la estructura de diccionarios que hay en muchos lenguajes de programación. Y hay varios tipos de bases de datos clave-valor con rendimientos diferentes que se utilizan para diversos casos de uso. Uno sería pues la base de datos documental, que es un tipo de base de datos clave-valor en el que el documento es un objeto anidado, ¿vale? Nos podemos imaginar que cada documento es un JSON. Los documentos se almacenan en colecciones y se extraen por su clave. Una colección es como si fuera una tabla en una base de datos relacional. Sin embargo, las bases de datos documentales no soportan los joins, por lo que los datos no se pueden normalizar fácilmente. De esta manera, la idea y lo mejor sería guardar todos los datos relacionados en un mismo documento. En esta base de datos hay que tener cuidado cuando se esté gestionando cómo va evolucionando el esquema, porque podemos tener datos inconsistentes. Otro tipo de base de datos no relacional son las bases de datos columnares
anchas, como se les conoce, y están optimizadas para guardar cantidades masivas de datos con grandes tasas de transacción y una latencia extremadamente baja. Estas pueden soportar petabytes de datos, millones de solicitudes por segundo y latencias de menos de 10 milisegundos. Permiten que se realicen escaneos rápidos de cantidades masivas de datos, pero no se pueden hacer queries complejas, ya que solo tienen un índice para las búsquedas. Entonces, lo que se hace generalmente es extraer los datos de esta base de datos y mandarlos a otros sistemas secundarios de analítica para que estos hagan las queries complejas. Y también tendríamos la base de datos de grafos, que guardan datos con una estructura matemática de grafos, es decir, con nodos y uniones. Esto es muy bueno cuando quieres analizar la conectividad compleja entre elementos. Por ejemplo, si quieres estudiar en redes sociales quién está conectado con quién. Esta base de datos utilizan lenguajes especializados como SparkQL, RDF o GQL. Y el mercado predice que este tipo de base de datos va a crecer significativamente en los próximos años, ya que desde una perspectiva operacional son beneficiosos y además permiten que se analicen los tipos de relaciones complejas que ahora mismo son críticas para las aplicaciones modernas. Y por último tendríamos las series temporales. Estas bases de datos tienen una serie de valores que se organizan por tiempo y están optimizadas para recuperar y procesar estadísticamente series de datos temporales. Estas responden a la necesidad creciente de los datos que vienen de IoT, que suelen ser en gran volumen y con gran velocidad. También se utilizan para datos de logs de aplicaciones, para fintech, etc. Con frecuencia, estos flujos de trabajo son bastante pesados, por lo que como resultado se utiliza buffering de memoria que soporta lectura y escrituras rápidas. El esquema para estos datos, pues normalmente contiene un timestamp y un pequeño conjunto de campos. Estos datos se suelen ordenar por su timestamp, lo que los hace adecuados para analíticas operacionales, pero no para casos de business intelligence. Y ahora vamos a ver las APIs. Las APIs son una manera estándar de intercambiar datos en la nube, en plataformas y entre sistemas internos de las empresas. ¿Y cómo funcionan? Bueno, pues imagina que estás en un restaurante. El cliente sería la aplicación, el cocinero es el servidor y el camarero es la API. Entonces, el cliente o la aplicación quiere pedir algo de comer, así que le dice con una request al camarero o API lo que quiere. Entonces el camarero lleva el pedido al cocinero, al servidor, quien prepara la comida y luego el camarero pues lleva la comida preparada de vuelta al cliente, le da la respuesta. De manera similar, una API permite a una aplicación comunicarse con un servidor para solicitar y obtener datos o realizar acciones, actuando como intermediario entre ambos. Y hay varios tipos. Nosotros vamos a ver REST y GraphQL. Una API REST es una interfaz que permite que dos sistemas se comuniquen a través de HTTP, el protocolo que se usa en la web, y se utilizan operaciones como GET, POST, PUT y DELETE. Se utiliza para trabajar con recursos que están representados por URLs y suele intercambiar datos en formato JSON o XML. Estas APIs son populares porque son simples y son eficientes y son ampliamente utilizadas en el desarrollo de aplicaciones web y móviles. Y también tenemos otro tipo de API que es la GraphQL. Mientras que las API REST generalmente restringen tus queries a un modelo de datos específico, las GraphQL abren la posibilidad de recuperar múltiples modelos de datos en una simple query. Esto permite que haya queries más flexibles y más expresivas que con REST. Y bueno, como curiosidad decir que hay una pequeña guerra entre los developers que les gustan las API REST y a los que les gusta la API GraphQL. Y ahora vamos a ver las colas de mensajes y las plataformas de transmisión de eventos, es decir, las arquitecturas que están dirigidas por eventos. Y primero vamos a ver algunos conceptos básicos. Los mensajes, pues son los datos en crudo que se comunican entre dos o más sistemas. Estos sistemas pueden ser microservicios, un servidor mandando un mensaje a una función serverless, etc. Un mensaje se suele enviar a través de una cola de mensajes desde un sistema que envía hasta un consumidor. Y una vez que el mensaje se ha entregado, se elimina de la cola.
Los mensajes son señales discretas y singulares en un sistema dirigido por eventos. Por el contrario, los streams o flujos son un registro que es solo de agregación, solo de apéndice, append only, de registros de eventos. Conforme van ocurriendo los eventos, se van acumulando de manera ordenada por su timestamp o su identificador. Los streams se utilizan cuando nos importa lo que ha pasado a lo largo de varios eventos. Como son solo de apéndice, suelen persistir durante una gran ventana de tiempo, y esto permite que se realicen operaciones complejas como agregaciones o múltiples registros o la habilidad de poder rebobinar a un punto en el tiempo dentro del flujo. En este contexto, entender los tipos de tiempo que hay es crucial. Entonces, tenemos el tiempo del evento, que es cuando el evento se ha generado en el sistema fuente. Después, el tiempo de ingestión, que indica cuándo el evento se ingesta. Y por último tenemos el tiempo de procesado, que ocurre detrás del tiempo de ingestión, y es cuando ya los datos son procesados del todo. Y en total estos 3 tiempos sumarían el tiempo de procesado. Y ahora vamos a ver las colas de mensajes. Una cola de mensajes es el mecanismo que manda datos de forma síncrona entre sistemas discretos utilizando un modelo de productor y suscriptor. Los datos se publican a la cola de mensajes y ésta los manda a uno o más suscriptores. Esto permite que las aplicaciones y los sistemas estén desacoplados y se utiliza bastante en arquitecturas de microservicios. El orden en el que los mensajes se crean, se envían y se reciben puede impactar significativamente a los suscriptores aguas abajo. Normalmente se aplica el principio de que el primero que entra es el primero que sale, pero en general no se debe asumir que esto se va a ser así, a no ser que se use una tecnología que lo garantice. La frecuencia de entrega es importante también. Si hay mensajes que se pueden enviar exactamente una vez, entonces después de que el mensaje llegue al suscriptor, el mensaje desaparece y ya no se va a enviar otra vez. Hay otro tipo de frecuencia, y es que los mensajes se envíen al menos una vez, y estos pueden ser consumidos por múltiples suscriptores o por el mismo suscriptor más de una vez. Idealmente, los sistemas deberían ser idempotentes, en el que el resultado de procesar un mensaje una vez es exactamente igual que si se procesa muchas veces. Es decir, puede pasar que tengamos un sistema de envíos de mensaje una sola vez y que el suscriptor procese el mensaje por completo, pero falle en enviar la señal de que lo ha recibido. Entonces el productor enviaría el mensaje 2 veces, pero el sistema idempotente podría gestionar esto de forma adecuada, de manera que sería como si solo se hubiera enviado una vez. Por último, tenemos la escalabilidad. La mayoría de estos sistemas son escalables horizontalmente, lo que permite que estas colas de mensajes escalen hacia arriba o hacia abajo dinámicamente. Y ahora vamos a ver las plataformas de transmisión de eventos. Estas se utilizan para ingerir y procesar datos de manera ordenada, y un evento tiene esta forma: tiene una clave, un valor y un timestamp, y a veces pueden tener múltiples timestamps. En estas plataformas, el productor manda eventos a un topic, ¿vale? ¿Qué sería todo esto? Que un topic, ¿qué es? Pues es una colección de eventos relacionados. Un topic puede tener de 0 a múltiples productores y consumidores. Las particiones son subdivisiones del flujo en múltiples flujos. Como si estuviéramos en una autovía, pues si lo dividimos en varios carriles, al final permitimos que el tráfico fluya de forma paralela y que haya un mayor flujo de coches. En este caso, los mensajes se distribuyen a lo largo de las particiones con una clave de partición. Los mensajes con la misma clave de partición se enviarán a la misma partición. Por ejemplo, en sistemas de IoT, pues se suele mandar todos los mensajes del mismo device, del mismo instrumento, a la misma partición. Para esto, pues como clave de partición, se utiliza el ID, el identificador de este instrumento.
Y por último, decir que estos sistemas son tolerantes al fraude y son resilientes, ya que típicamente son sistemas distribuidos con flujos almacenados en varios nodos. Entonces, si un nodo se cae, otro lo reemplaza y el stream todavía es accesible. Esto implica que los registros no se pierden, lo que hace que estas plataformas sean una buena elección cuando necesitas un sistema que pueda producir, guardar e ingestar datos de eventos de forma segura. Y ahora vamos a ver otros tipos de fuentes de datos. Tendríamos el data sharing. El concepto central de compartir datos en la nube es que un sistema multitenant admite políticas de seguridad para compartir datos entre tenants. En términos simples, pues que cualquier sistema de almacenamiento de objetos en la nube que tenga un sistema de permisos detallado puede ser una plataforma para compartir datos. Los almacenes de datos en el cloud también soportan la capacidad de compartir datos. Entonces, podrías compartir los datos descargándolos o enviándolos por correo electrónico. Pero si tienes un sistema multitenant, este proceso sería mucho más fácil. Hay muchas plataformas modernas que comparten sus datos y permiten filtrarlos por filas, por columnas o por datos sensibles. El concepto del data sharing facilita la idea del mercado de datos o el data marketplace, que está disponible en varias nubes y en varias plataformas populares. Estos mercados lo que hacen es que proporcionan un lugar centralizado, como si fuera un mercado, para el comercio de datos, donde los proveedores pueden ofrecer y vender sus datos sin preocuparse por tener que gestionar el acceso a los sistemas. Este concepto de compartir los datos, además, puede simplificar las pipelines de los datos dentro de una organización, ya que permite que distintas unidades de la empresa gestionen sus datos y los compartan con otras unidades, mientras mantienen el control de los costes de cómputo y las consultas por separado. Esto además facilita la descentralización de datos y patrones como el data mesh. Y por último, tendríamos las fuentes de datos de terceros. Y es que cada vez tenemos más empresas e incluso organismos públicos que ponen a disposición de los usuarios, del público, sus datos, lo que hace que al final tengamos infinitas fuentes de datos de terceros. Normalmente, la extracción de estos datos se hace a través de APIs, de data sharing en plataformas en la nube o a través de la descarga de datos. Las APIs frecuentemente permiten que los clientes se integren con facilidad en estos sistemas, por lo que pueden extraer e introducir datos. Y hasta aquí algunas de las fuentes de datos más famosas y más importantes que tenemos. Como siempre, si tienes alguna duda o alguna pregunta, te animo a que lo pongas en los comentarios. Y bueno, si te ha gustado este contenido, te animo a que te suscribas al canal de Garage Data Pills. Muchas gracias y hasta luego.